Y Hola, gracias. ¿qué tal, hermanos? ¿Cómo van? ¿Cómo van? Hola, bien, bien, acá tranquilo, justo ahora del almuerzo. Los amigos Vamos, de Vagos Sin Sueño. dígame si me escuchan bien, no sé, para subir un poco. Ahora, yo te escucho un poco bajito, mano. Ya, le voy a subir. Súbele, mano. Voy al baño. Dale, manito. Oye, Alonso. Hola, ¿me escuchan Se fue al mejor? baño, se fue al baño. Ahorita llega, ahorita viene. No, Mientras hablamos, Ah, el otro ¿escuchan? Alonso. ¿qué, Alonso? Tenemos un Alonso en Vago sin sueño también. Ah, ya, ya, ya. Adrián, dime, ¿se escucha ahí? Sí, ahí se escucha perfecto, hermano. Lindo, lindo, Sí, está lindo. bien, chévere, gracias. Ahorita Alan, ¿dónde está Alonso, hermano? estamos, ¿ah? No lo sé, no me ha respondido, hablamos por WhatsApp. Ah, ¿En igual serio? fácil yo puedo reemplazar a Alonso, ¿ah? No, mentira. Acá Un estoy. ratito. Fui al baño nomás. No, 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 no te preocupes, hermano. Hay otro Alonso que también es parte del podcast, Ay, Hay ay, otro ay, ay. que no Alonso se que es une parte todavía. de... ya, Pero cuéntenos, todo bien, qué hay que hacer? paciencia. Cuéntenos para saber qué tenemos que hacer. La idea es que hagan como un programa en vivo. Yo veo que ustedes también son activos en redes, por eso los hemos invitado. Me gusta, me gustan los proyectos que tienen continuidad, ¿no? Es algo que yo le decía pues Ah, al buen sí, Adrián, sí. ¿no? Lo bueno de Vago Sin Sueño es que es un proyecto que tiene continuidad. Tú ves su contenido en Spotify y han seguido subiendo. Ahora su YouTube también está bueno. Es un trabajo del día a día, ¿no? Es bastante trabajo de hormiga, ¿no? Lo que hacen. Sí, sí, Igual es lo que, por verdad. ejemplo, lo que está haciendo Alonso, ¿no? Que es todo el expertise en Ableton, es una cosa de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, como este tipo de proyectos que son independientes, pero que también ofrecen cultura, entretenimiento, cómo compartirlos hoy en día, las variables han cambiado. Antes, pues, que la gente creía que bastaba con compartir en Instagram, los youtubers en un momento, ahorita el YouTube yo creo que ya estamos tarde para empezar a ser youtubers. No sé cómo la ven ustedes. Ah, no sé, Adrián, ¿tú quieres responderlo? Qué buena pregunta. Bueno, bueno, sí, yo también creo que YouTube ha despegado hace unos cuantos años ya y que, bueno, o sea, no sé si es tarde para hacerlo, pero creo que hay toda una nueva ola, de hecho, de YouTubers que justamente vienen del podcast, que están pasando su formato de audio a video también. Y creo que, o sea, es una cosa, si bien es la misma plataforma en YouTube, es una cosa un poco más diferente, ¿no? Es una cosa más de conversación, más de información, así chévere. Claro, he visto que eso es lo que funciona, sobre todo teniendo en cuenta que, por ejemplo, ahora se viene todo este tema de derechos de autor musical, los programas de contenido que son conversación, por ejemplo, en Argentina funcionan muy bien los programas de conversación. Lo que estamos haciendo ahorita es cinco amigos conversando, funcionan, y ustedes son uno de los que son casi pioneros, ¿no? Yo veo que la gente, por ejemplo, yo mismo empecé en Instagram entrevistando, y yo para mí ya lo veo como un tema del pasado, ¿no? Veo a la gente felices haciendo sus entrevistas en Instagram, y a mí me funcionó porque me generó contenido, luego lo edité, lo subí a YouTube, Spotify, pero ya he migrado de Instagram porque estás regalando tu contenido a la plataforma. Yo veo que, por ejemplo, la tendencia es tener control de todo lo que haces y no, digamos, chévere los likes, ¿no? Pero digamos que va más allá de eso. Y eso va a mi pregunta. ¿Ustedes por qué hacen lo que hacen? ¿Cómo así nace Vago Sin Sueño? ¿No? Me imagino, pues, que mi hermano socio, ¿cómo quieres que te llamemos? Yo soy Patiut. Me voy a cambiar Eh, de nombre, me voy a cambiar de no, nombre no, para no, que todo bien, todo bien. el nombre es... Porque también, por ejemplo, ese es un ah, tema que, por ejemplo, les voy a lanzar la pelota, aquí está que mi yo nombre. siento que, ahí está, Alan Yapa. Yo siento que, Alan, hermano, por ejemplo, con Radio Cuartel tenemos una desventaja desde el nombre, Ah, porque hoy en día la gente ya no sigue a los medios. Hay como una especie de desprestigio, ¿no? Así como lo mismo que pasó en los 90 con los partidos políticos tradicionales, los independientes han llegado, y eso es de la época de YouTube, o sea, la gente tiene más fe en Mox, en el Kakash, que una cuenta con un nombre que siga Radio TV, digamos, ¿no?
Por ejemplo, yo siento que por ahí va, y ustedes con Vago Sin Sueño, digamos que tienen tienen un discurso también, ¿no? Sí, el podcast nace, bueno, Adrián, alguien se cortó, creo. Bueno, el podcast nace por un accidente que yo he tenido. Adrián lo sabe muy bien, creo que con Adrián sí he sido más explícito en varios detalles, pero yo sufrí un accidente que me impidió salir a la calle por muchísimo tiempo. Tenía Wow. unos dolores bastante terribles y me era imposible dedicarme a actividades normales, ¿no? Como leer un libro. Entonces, esa vida fue bastante terrible, pero tenía a mi lado, por suerte, de verdad, bueno, y chamba que tuve antes, más fuerte, y es que yo siempre quería hacer audio. Y mi idea original era estudiar audio y tenía un estudio. Bueno, lo tengo desde hace tiempo, ¿no? Aunque parezca más un gamer, pero en realidad me gusta mezclar audio. Y justo en esa época yo le dije a un amigo, oye, ¿qué hago? Porque no tengo nada, pues solo mezclo nomás, pero no tengo audio, ¿no? Necesitaba músicos, algo. Entonces, como en ese tiempo yo no podía, como sabe Adrián, leer, hacer cosas, un amigo me recomendó escuchar podcast. Por suerte también, digo, me había comprado una Mac. O sea, tenía una Mac ahí sin usar, interfase de audio sin usar, micrófonos de condensador sin Claro, usar, cableados. Y Adrián sabe, estaba en mi casa, él me ha visitado y ha visto que tenía varias cosas, ¿no? Claro. O de cámaras, todo, pero no lo usaba, la tenía hasta en caja algunas. Entonces, como escuchaba podcast, tenía necesidad de practicar audio. Dije, ¿qué hago? Lo junto con lo que más me gusta y justo es la música independiente, ¿no? Yo también tengo una banda, tengo amigos que están en la escena, siempre he estado en ferias independientes. No es que sea una persona que esté adelante editando, sino alguien más, ¿no? Alguien más que pasa por ahí y le gusta esta onda, ¿no? ujú, Entonces dije, me di cuenta que tengo muchos amigos relacionados a este circuito. Muchos hacen libros, tienen bibliotecas, cine en las calles, proyectos sociales, participan de congresos independientes, hay gente que les grita hippies, hay gente que los jode como indie, como emo, como gamer, como geek. Entonces, siempre a mí mis amigos del barrio, mi familia me decía, todos tus amigos son locos, ¿no? No son locos, les digo, claro, pero son personas que siguen sus sueños, ¿no? eso. Entonces nació ahí la idea, dije, voy a invitarlos a ellos. Entonces yo era bien palteado, no me gustaba mucho hablar. Ahora creo que he cambiado bastante en 3 años de podcast. Wow. Entonces, aquella época yo no quería hablar, entonces metí a un amigo más todavía, mi buen amigo Magno Vargas, que estudió conmigo en San Marcos. Entonces en la carrera él es un pataza y él sí habla mucho mejor que yo en el micrófono, porque no soy locutor, nunca he sido comunicador ni periodista. ¿Tú qué estudiaste en Yo San soy, Marcos? yo soy licenciado en sociología, pero mi hobby siempre fue el audio. Entonces, me Claro, gustaba hacer entrevistas, pero yo hacía trabajos con líderes políticos, juntas vecinales, gobiernos regionales, gobiernos locales, centrales mineras, sindicatos, claro. o centrales. Entonces tenía otra forma de entrevistar, pues, ¿no? No Ujú. era tanta la entrevista, pues, típica de la radio, ¿no? Sino yo te trataba de entablar siempre discursos con personas en medios en los que un problema podría venir a cabo, pues, un desastre, problemas como los que han pasado en Espinar. ¿Has visto los problemas mineros que sucedieron en Ya, las sí, sí, Bambas? sí. Ese tipo de cosas. O sea, detalles ahí tienes que ser muy cuidadoso con tus palabras y tus preguntas y tus actos. Claro. Entonces yo venía de esa escuela, ¿no? Yo, como te digo, no soy periodista ni comunicador. En la marcha he aprendido estas cosas. Claro, Adrián más es de una de las ahí personas que además. más me ha ayudado y Adrián siempre se lo digo y aprovecho siempre todos los medios que puedo, Ahí está. porque yo siento que Adrián sabe un culo de podcast, pero él se hace loco y piensa que no sabe. La verdad, Adrián, yo conozco mucha gente en el podcast, te lo digo, Justo, y no saben de podcast. En cambio, tú sí tienes esa alma de estudiar, analizar, escuchar podcast. Y justo bueno, iba, en el iba, transcurso, para Oye, continuar en gracias, el manito. transcurso, pues siguió esto. Entonces, como yo te decía, estaba en un descanso médico, pues era un vago. Al toque se relacionó la palabra vago sin sueño, ¿no? No tenía sueño, pero era un contraste con la gente que viene y así se crea el concepto. Pero el podcast al inicio era un desorden. Con los meses, los años, se ha ido ordenando, porque era un desastre el inicio. claro, así aprendiendo, digamos, toda la dinámica. Pero es justo esa pregunta iba en la siguiente, como que el pase, ¿no? ¿Cómo si llega Adrián a Vago Sin Sueño? O sea, ¿Adrián era parte de ese grupo de los locos que siguen sus sueños? ¿O Adrián se conocieron después en un proyecto aparte?
y ahí fueron compartiendo ideas y fue naciendo esta afinidad porque claro, yo me acuerdo que cuando convocamos a Adrián para Radio Cuartel TV, yo lo veía transmitiendo seguido. Entonces yo decía, este loco quiere pantalla, quiere contar algo, ¿no? Y se quejaba, ¿no? De que en Instagram no hay buen público, que en Facebook hay más views. Y decía, man, ya chévere. Y yo ya venía haciendo el festival, pero cuando luego replanteé, siempre estoy replanteando, ¿no? Digamos que lo convocamos con justo está también el buen amigo Álvaro, que no sé dónde está, ¿no? El buen Álvaro de la Lluvia, que, que bueno, ellos también fueron como que los que tomaron la posta, ¿no? Y ahora, bueno, Radio Cuartel ya está, cada vez siempre vira, que es parte de cómo va también la cuestión tecnológica, todo lo que es en contenidos y sobre todo este año, ¿no? ¿Cómo así llega Adriana a Vago Sin Sueño? No sé si quiera Bueno, contestarle a Adrián Adrián, o... Adrián. sí, inicialmente yo entrevisté a Alan en marzo del año pasado para un proyecto que no tenía nada que ver con Vago Sin Sueño, que es un proyecto que de hecho lo sigo continuando después de un año, que ojalá algún día se logre. Y ya después de, bueno, no sé, fue entre marzo o mayo, más o menos, del año pasado. Y después de eso, ya como me gustó toda la dinámica de Alan, así, además que Alan era súper buena gente, y por su jato había una bodega, y siempre comprábamos una bodega, así ya nos hicimos amigos ya. Entonces dije, pucha, ¿qué sería bacán? O sea, siempre quise estar en un podcast, pero en ese momento por lo menos no tenía toda la expertise para iniciar mi propio podcast. A diferencia de este año, ya que ya tengo como 4 podcasts estrenados. Entonces dije, ya, pues manito, Alan ya tiene su podcast, toda la dinámica está bravaza, los temas están bravazos. Y creo que ahí hablamos, y creo que Alan me dijo, ¿serías interesado? Y le dije, ya, pues, mano, como un par de meses después de la entrevista. Y el primer episodio en el que participé fue en el de un venezolano, Dan Jackson, me parece, que hice una pregunta. Le hice una pregunta, ese fue mi debut en Vago Sin Sueño. Y de ahí, Y ese debut, ¿qué capítulo era ya de Vago Sin Sueño? no me acuerdo, tío. Pues ya Pero, era Seguro Alan ya tiene la data. más de 40, ya íbamos ahí. Lo Wow, que pasa es que también ya, nosotros hacemos episodios muy lentos, pues, por eso no somos demora. tan chamba como dicen, ¿no? En realidad, Pero ahora sí están activos, ¿no? Tratan de sacar uno por semana, los he visto claro, también explorando, los he visto en vivo en sí, YouTube, ¿no? Luego han visto que por ahí no funciona tanto, y han vuelto al formato donde también me gusta. Me gusta cuando la gente quiere tener control de lo que hace, ¿no? Porque de hecho es parte de una dinámica, ¿no? De hacerlo por Zoom, pero lo graban y luego lo editan, ¿no? Esa claro. dinámica me imagino que ha ido, es parte de un proceso, ¿no? Ahora, el podcast en Perú, pues recién ni siquiera ha despegado, ¿no? Justo cuando entrevistó a Adrián, a este amigo Explorando Podcast, él decía muchas cosas que son ciertas, ¿no? O sea, si bien hay un boom de podcast en Estados Unidos donde, no sé, hay un chico ahí que acaba de... O sea, hay varios que ya han fichado por Spotify por cientos de millones de dólares, ¿no? Y Claro, ahorita creo que van a sacar un podcast sobre Batman, creo, algo así. su mano, ¿Me no entiendes? tenía idea. Y como que están haciendo el guión y todo, o sea, ya se viene con todo. sí, Y sí, es lo eso es, caso porque, mira, hay yo noticias de eso. hice una ficción sonora en el 2011 en Aguajún, y siempre como que, y además le pusimos radiopelícula, pero es una apuesta de cada 24 capítulos de 30 minutos cada uno, son casi 8 horas, ¿no? Son como 3 pelas, pero en formato serie, pero igual la idea era la propuesta sonora, digamos, de llevar el cine a la radio. Y acá en Perú no tuvo mucho, o sea, fue un proyecto ganador en Prince Claus y de hecho se logró, se gestó. Imagínate hacerlo bilingüe, fue todo un reto. Pero luego acá en Perú por ahí RPP se interesó, pero nos dijeron en One, ¿no? Por el formato de radio que ellos manejan en Lima, dijo, 15 minutos, 20 minutos por capítulo es imposible pasarlos acá. Tienen que tener cápsulas de 3 minutos, 5 minutos, porque acá la gente... Y es cierto, el ritmo de la ciudad a otra velocidad, ¿no? Que es lo que nos ha pasado ahora, con este frenón que ha habido, este cambio de dirección. Ahora tenemos un montón de tiempo y por ahí Etsanantu, que así se llama el proyecto,
Ahora, por ejemplo, creo que los han invitado a la BBC, van a hacer un estreno, no sé, algo me he enterado por ahí porque yo fui director de sonido, hice la cabina, apoyé en todo lo que pude y nos demoramos un año ya. Yo me fui por 3 meses y me quedé un año, Vale, porque tío, fue titánico, ¿no? El claro. director, Bueno, en o sea, cuanto a los podcasts, que lo que mencionabas de que está despegando, yo, o sea, que recién está despegando, yo sí creo que el despegue ya inició, ya. Yo no creo que estemos en una fase tan inicial, pero yo creo que todo se ha dado en el último par de años nomás, porque con esto cierro, hay un argumento que es que, y cuando le entrevisté a Alan lo dijo, que es la introducción de Spotify al mundo de los podcasts. Creo que en Perú había una escena más o menos definida, aunque no estaba muy conectada entre ella, de podcasters, para el 2018, así. Y con la venida de Spotify y con la venida de los podcasts que son más mainstream ahora, que aparte de Moloco Podcasts eran Calla Cabro y Simpacts y todos esos podcasts que rankeaban, ya son parte de una nueva ola, de la ola que empezó a despegar. Y ahora en el 2020 más todavía, con podcasts como La Encerrona o el podcast de Ricardo Morán. Yo creo que ya ese no lo ya he se inició. escuchado. Si bien no es muy grande, ya ¿Qué se ha tal, iniciado. Ya. qué No sé tal qué el opina Alan, de podcast? repente. ¿Qué tal el podcast de Ricardo Sí, Morán? o sea, he escuchado pocos episodios, pero es divertido, pero es entretenimiento para adultos, bueno. Pero es el que Claro, está claro. primero en todas las listas. Sí, está primero ahora. Ya llegó al primero, ya. Sí, ahí Estaba va. siempre ahí cerca entre los cinco, de ahí entre los tres, y sí está en el primero. Yo me he quedado recién, he descubierto a Moloco y luego a estos chicos de Hablando Huevadas. Y ahí me parece que son los tops, creo, pero hay muchos más, ¿no? Hay gente, como tú dices, que está empezando. Es bueno que veas con optimismo, claro, que, digamos, estamos en una fase inicial tardía, en todo caso, ¿no? Porque Claro, tampoco, pues que, digamos que, bueno, que quizás Hablando Huevadas y Molocos sí están haciendo, que, digamos, están pudiendo pagar la renta, al menos pagar la renta, porque he visto Moloco tiene sus auspiciadores también, y bueno, los de Hablando Huevadas yo los he visto llenando coliseos y ya me imagino que con ese bolo ya está, ¿no? Pero me claro. parece Claro. interesante de que ese formato funcione y que funcione más incluso que tener una banda de rock o hacer teatro. O sea, me parece increíble que dos personas conversando con un micrófono logren esas audiencias, ¿no? Que es el talk show, digamos, de ahí parte, ¿no? Claro. ¿Tú qué opinas, Alan? Exacto, la idea original del podcast siempre ha sido, en el tema mainstream, ha sido siempre conversar, ¿no? Los podcasts de conversación han sido siempre los masivos, los mayores, los más populares, pero los podcasts originalmente y por historia no se inician así. Justo, no sé si hablaba con Adrián, pero cuando el podcast se inicia como podcast es por unas pruebas que se hacen, me parece que en Harvard, para probar lo que llaman un feed. El feed de RSS, que es lo que transmite los archivos, ¿no? Los archivos tipo Claro, blog, ¿no? claro. Y se hicieron experimentos de agregarle un MP3. En realidad, el podcast es un blog, nada más de audio. O sea, es un blog con Claro. un MP3 colgado ahí. Técnicamente, eso se le llama feed RSS. Claro. Entonces, estos primeros audios se utilizaron solamente para compartir temática estudiantil de esta universidad. Capaz me equivoco si es Harvard, no sé, hay probabilidad. Me imagino que por ahí va. Y por ahí va la historia, y más o menos en ese tiempo en Estados Unidos estaban en guerra, creo que ha sido 2004, 2005, por ahí, y los periodistas que iban a estas guerras tenían que transmitir contenido, pero ya el contenido, el internet pues no daba para poder enviar archivos pesados y que uno descargue un video, a la vez envíe un audio grabado, ¿no? Entonces el mismo periodista que estaba en guerra tenía que ser el creador de contenido también. Entonces subió un ¿Entiendes? podcast Entonces nomás, esta persona subió decía, un ¿qué es lo audio. mejor que puedo hacer? Hasta escribir todo esto, mejor me grabo en audio y ya lo cuelgo, ya no para la base principal, no que estaba en Estados Unidos, en el país de origen, sino ya directo al Internet. Entonces se empezó a utilizar y decía, ¿y cuál es la mejor forma de hacerlo? ¿Qué usan todos ahora? iPods, ¿no? Ahí recién es que le aparece el nombre, ¿no? Pero el concepto ya existía. Mira tú. Entonces, originalmente los podcasts técnicamente se han hecho más que nada para enviar información rápida, ¿no? Porque es Claro. una manera Me buena de enviar parece, me, información. me parece una buena Este, historia, o sea, además. como queramos ver, justo lo decía hace poco
el Pelado Gamer, ¿no? El Pelado Gamer hemos entrevistado hace poco. Él Ajá. tiene ya, ¿cuántos años? Creo que se va por los 12 años, dijo Adrián. 12 Sí, más de años, 10 años haciendo podcast. más de 10 años, ¿ah? Haciendo Tiene el podcast podcast más de longevo. gamers o Sí, de en pero general. mismo, no, es un origen gamer, pero Ajá. se ha vuelto una comunidad que sostiene el gasto de ellos. Sí, claro, claro, claro. Y el Justo, pelado, bueno, nos contó eso hace poco, entonces ahí él mucho me habla sobre el tema del éxito, que es para él esto, ¿no? Y es verdad, pues no, claro, él lo tener ve tu de otra manera, comunidad. ¿no? Entonces, a lo que voy es que el tema de los podcasts o los podcasters, a diferencia de otros medios o de otra forma de ver las plataformas audiovisuales, pues lleva mucho del corazón o del espíritu del podcaster, que es la diferencia, creo, con otras plataformas audiovisuales. El podcast tiene mucha esencia, porque es audio y conectas muy, muy rápido con una sola persona o con dos personas o con 10. Entonces, Claro, esa sí, conexión es la que ayuda a que haya interacción, ¿no? O sea, el hecho que Adrián me conozca a mí es por el podcast. El hecho claro, que yo Claro. conozca a Kimberly, que ahora es parte del podcast, es por eso también. El hecho que Ey, Alonso haya ingresado es porque fue el primer invitado al podcast. O sea, lo que al final se logra con Vago Sin Sueño es crear una comunidad, un grupo de amigos, ¿no? Y eso es lo que a mí me gusta mucho de esto y siento que haber tenido un estudio que nunca usé y darle uso, porque yo no le compré el estudio ahora, lo tenía hace años, siento que nunca fue un claro, gasto y justo he logrado lo que siempre quise, ¿no? Que era aprender audio, ¿no? Ahora mezclo audio y mezclo para otros. El podcast para mí, monetizar ha sido crearme una verdadera imagen y puedo trabajar y trabajo para otras plataformas que son privadas, que son más corporativas y yo me encargo de la producción, su mezcla, enseñanza, talleres para podcast, ¿no? Por ok. eso es que quiero, y mi espíritu siempre ha sido que el podcast Vago Sin Sueño tenga ese espíritu, ¿no? O sea, que no se Claro. pierda, ¿no? Digamos que el Vago Sin Sueño te da como un branding personal que te permite acceder a proyectos sí sean pagados, pero igual poco a poco va generando la comunidad, que eso es también el mérito propio, ¿no? No solamente de la Eso, comunidad eso es. de los presentadores, que yo también siento que yo también me siento identificado en ese sentido que por Radio Cuartel han pasado un montón de gente y también era una idea antigua, y he ido acumulando equipos. Pero, por ejemplo, tocaron un tema importante, porque justo hablábamos, ¿no?, del podcast, de la importancia de cómo la narración oral está presente, ha vuelto a estar presente, ¿no? Digamos, no sé, en la sociedad, porque había perdido cierta esencia. Como tú bien has dicho, los aparatos de los iPads fue una revolución alucinante, ¿no? De tener ahí, ¿no?, tu iPad con toda tu música, marcó como el cassette, ¿no? Digamos, el tener este, el Walkman, ¿no? Algo así fue, un boom parecido, digamos, ¿no? Digamos que en otra década, pero por ejemplo hoy día hay un boom de los gamers en Twitch, de estos jugadores que también, como tú dices, que engloban lo que hemos conversado, ¿no? Porque tienen su comunidad, todos por Discord, además, como que se conectan a Discord y por ahí hablan, y hay gente que ya es famosa de otros ámbitos, como el Kun Agüero, que transmite en Twitch juegos, y es algo que también ha vuelto a resurgir, que lo leí en El País, ¿no? De que el mérito de estos chicos que tienen un montón de seguidores y que solamente los ven jugando, no solamente los ven jugando, también hay un mérito de narradores, el Rubius, ¿no? Gente que sabe narrar un juego y ha logrado lo que está logrando hoy en día, ¿no? Entonces, eso todavía en Perú hay gamers que le están rompiendo, que como tú dices, el pelado gamer, ya bueno, quizás es uno de ellos, pero que ha llegado a esa preponderancia como Mox, como Charlie Parra, es decir, estos youtubers, digamos, de fama mundial, o todavía está en proceso. Bueno, yo lo que he visto en el trabajo de él es que recién su imagen, él la ha trabajado recién, porque normalmente la trabajaba como podcast nada más, ¿no? Como Wilson Podcast. Y eso es algo que él ha recién hecho, ¿no? Porque lo que pasa es que también debemos entender que en el circuito audiovisual hay personas que ingresan ya teniendo herramientas, ¿no? La mayoría Claro, de herramientas son los medios de comunicación, pero hay otras personas que ingresan tarde, ¿no? Porque venían de otras plataformas, ¿no? Que quizás no necesariamente estén relacionadas al Internet, ¿no? Este sistema educativo, gente de oficinas, profesionales. Entonces, gente que ve la plataforma audiovisual no solamente como un medio y que ese medio te dé de ganar, sino como un medio para hacerte conocido, brindar tus servicios, mostrarte como un profesional, ver otro tipo de
de metadiscurso detrás de lo que haces, ¿no? Como tú bien dices, ¿no? Y dijiste hace un momento, el podcast para ti se vuelve una manera de crear una imagen para conseguir trabajo en otros espacios, ¿no? Y en realidad es eso, ¿no? Lo que quiero aclarar con esto del podcast, ¿no? Del podcast en sí. Ahora, sobre el tema del trabajo que venimos haciendo nosotros, no sé, yo siento que me hubiera gustado también que aquí estuviera Alonso, ¿no? Alonso, que estuviera Kimberly, porque es importante que conozcan también el lado de no solo los orígenes del podcast o del podcasting, sino de cómo ellos también lo perciben, ¿no? O sea, Adrián ingresó al podcast a la mitad, ¿no? Y Adrián percibe el podcast de otra manera, ¿no? Kimberly también de otra manera y Alonso de otra manera, ¿no? O sea, al final tampoco es que seamos un núcleo único, ¿no? Y que actuemos como una alianza, ¿no? En sí, cada uno aporta de maneras distintas, ¿no? Y por eso el podcast, de la manera en que estuvimos haciéndolo, también ha cambiado, ¿ah? Eso sí, o sea, hemos ido cambiando mucho en el camino y eso es en base a lo que ha crecido esto, ¿no? Y, Claro. por Oye, qué ejemplo, feeling, brother. ¿cómo es la nueva dinámica? Me imagino que antes de salir a grabar se reúnen y, digamos, hacen como un guión, estructuran el programa y luego ya Claro. dicen ya tal día, boom, hacen lo que tienen que hacer, digamos, un poco, como dice, la tarea, ¿no? Investigar ciertos temas, porque cada uno tiene un rol. He visto, por ejemplo, Kim se encarga de presentar los estrenos, ¿no? ¿Cómo es la dinámica entre los cuatro ahora? Bueno, hemos iniciado una pauta desde fines del año pasado e inicios de este año, y luego con el regreso de Vagos Sin Sueño ya en formato Zoom, teníamos una pauta escrita, donde, o sea, lo dividimos en tres bloques y vemos cuál es o sea, qué información va en cada bloque, y Kimberly tiene su bloque y todo eso. Pero lo interesante es que en verdad la pauta la hemos ido armando sobre la marcha, porque a veces no llegamos a la pauta y nos pasamos y nos vamos en floro, pues, y el Claro, la programa se hace más improvisación es rico en parte información. O sea, redondeamos la pauta, se podría decir. Vamos alrededor, nos pasamos un poco así, pero logramos más o menos lo que queremos. Pero sí, sí tenemos, o sea, ahora entiendo que el podcast nació, el Vago Sin Sueño nació un poco del caos, así, un poco esa era la esencia, pero ahora sí tenemos un orden así establecido. Y nos hemos dado cuenta que el espíritu de ser vago, o sea, es bueno, pero hasta cierto punto, ¿no? Al final hay que trabajarlo mucho, ¿no? Porque vamos con como te dije estilo. al inicio, o sea, el interés no era tanto ser conocido, sino hacer podcast nada más. Y lo hacemos, ¿no? Entonces, en el transcurso, pues la cosa ha cambiado porque nos conocen y eso sorprende, ¿no? O sea, si hay gente, no era parte de esto, sino conocer gente, nuevos amigos, ¿no? De verdad es chévere cuando vas a conciertos. Es muy chévere ir a un concierto y que la gente esté ahí, puta, tomar foto, apoyarse, compartir a las bandas. O sea, la idea también es, al menos para mí, es que todas las bandas puedan de alguna manera ser parte del podcast, ¿no? Porque siempre el circuito independiente ha estado muy bloqueado por medios, ¿no? Lo que más hacen es reportajes, reportes, no artículos, pero Claro. música en vivo no hay, Ese ¿no? formato ya fue, además. Diciendo que todo está cambiando y ya el cambio que siga para el 2030 es ahora. ¿Cómo fue Exacto. o sea, cómo fue el transfer de hacer podcast en audio a pasar a YouTube, al video, a grabarse? ¿Cómo fue esa iniciativa, esas ganas? ¿Cómo vieron que está funcionando en algunos YouTubers? Porque a veces uno siempre tiene referencias, ¿no? Sí, yo en realidad, bueno, en diciembre del año pasado, pucha, hubieron unos problemas realmente bien personales que detuvo todo. Y cuando quisimos retomar en marzo, vino lo del problema de la cuarentena. Pandemia, ya Entonces, está. decidimos pues hacer algo, ¿no? Justo tenía el Zoom. En realidad, el Zoom no ha sido muy bien analizado por nosotros, no fue un estudio ni lo planeamos. Fue el Fue único una medio para necesidad. seguir conversando y como nos veíamos, a veces es complicado porque sí se interrumpe el internet, no es lo que uno quiere porque la idea del podcast también era una fiesta, o sea, hacer audio para nosotros y el podcast. Y Adrián has estado Claro. en las actividades del podcast que no están en el podcast. Y son muchas, ¿no? O sea, un episodio de Voz Sin Sueño era casi como una fiesta. Y había más gente, aparte de la gente que se escucha en los audios, ¿no? O sea, para nosotros era un día muy especial, ¿no?
hacer un podcast, ¿no? Y entonces, bueno, así era la manera, así ha cambiado. Entonces el Zoom nos ha quitado un poco ¿cómo decirlo? Esa Ese calor, chispa, un esa poquito de la chispa. chispa que hay cuando estás todos Sí, juntos, ¿no? En el momento. Me imagino, pero igual lo toman bien. O sea, por ejemplo, yo he visto gente cuando se va a hacer sus programas en Zoom, va con su traguito, su chelita, ¿no? Hay gente que más que va con su comida, ya los que ya tienen su público y no les importa, ¿no? ¿Ustedes cómo lo toman? ¿Van así bien preparados, bien informados, pero todo súper formal o ya también ¿cómo? No escuché el último. ¿Aló? Hola. ¿Se escucha o Sí, bueno, creo que Pati se congeló. qué pasó? No escuché la última palabra. Pucha, mano, creo que se ha congelado justo ahorita. A ver, hay que esperarle un toque. Voy a esperar un toque. Oh, manito, estaba acá en la conversa. Sí, está Pucha bien madre. chévere. Oh, manito, alucina que mi micrófono no funciona ahora. Salado. Sí, brother, o sea, lo conecto y todo y sale probar micrófono así. Y no me escuchan. O sea, está acá, mira, no Pero funciona. nada, o sea, le has metido la Behringer Sí, también. y le has No me metido la escuchan. ganancia y todo. Voy a tener que hacer otro Zoom para probar. Pero ayer quería hacer uno y para hoy día y nada. ¿Y ahorita con qué estás ingresando audio? Micrófono de la computadora nomás. Ah, ah, pero en el Zoom ya se también me puedes conectó? cambiar el micrófono. Claro, pues, pero o sea, no se escucha el micrófono. Oh, ya, Pati, ya, sí, Ahí manito. está. Oye, Di, ya estamos. Sí, es que ¿sabes cómo es el internet? Ustedes ya lo saben, lo han experimentado. ¿Qué decías de tu secuencia de audio? No, nada, no hay ningún problema. Es que tengo un micrófono que por ahora no funciona. Eso nomás. Pero mira, escúchame, a ver, anda donde dice mute, pon ahí audio settings. No, sí sé, pero incluso si lo cambio, ayer ya no me funcionaba ya. Pero sí se me escucha, así que no importa. Claro, es verdad, ya estabas para no, ¿no? Pero bueno, estábamos ya cuando te desconectas, pues hay como un coitus Mm, interruptus, ¿no? Pero, sí, ves. pero estábamos en Eso que todo es. era una celebración, de que, claro, como es la dinámica en Zoom, si se lo toman todos sí, súper profesional, van informados, formalitos, o van con sus traguitos, como que ya también, después de tanto tiempo de meses encerrados, ¿no? Digamos que también ya la experiencia también, me imagino, ¿cuántos programas han hecho por Zoom? Alrededor, unos 20, 30. No, no, menos. ¿Cuántos iremos, Adrián? A ver, 10 recién, ¿no? Sí, como 10 Sí, recién todavía. Ah, ok, llevamos, Como ok, son semanales, recién 10 episodios. sí, claro. exacto. Por Zoom recién Pero, hemos ingresado. pero igual ya esa experiencia, o sea, 10 no es lo mismo el primero por Zoom que la décima, ¿no? Ya llegas con Claro, ya el te acostumbres. Claro, ya le ya agarras un ahí, poquito de ya ahí cancha. que estás claro, estás también como acostumbrarse a verse las caras a través de la pantalla, ¿no? Sí, pues, Mirando la pantalla, siempre están los cuatro y tienen invitados a veces, ¿no? sí, o sea, todos los episodios son con invitados. Y, Ok, o sea, procuramos que todo episodio tenga un invitado. Pero a la vez nos gusta abrir el Zoom para desconocidos, que lo hemos hecho una vez, no sé, gente que está ahí en YouTube, en el chateó una vez un party y se metió, de ahí se metió otro. O sea, en sí lo hemos hecho nada más por conversar nosotros, pero para que miren qué conversamos. Pero no, no es podcast eso. Eso solamente es chongo nuestro, nada más. Pero el podcast en sí sí es grabado ya y editado y subido a plataformas. claro, claro. ¿Y quién lo edita al final? ¿Tú, Alan, o se turnan las ediciones? No, 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 yo lo edito, yo lo edito. Claro. Y las propuestas de los programas también que, o sea, entre todos, "Oye, pero esta semana tal invitado, para esto Sí, puede ser él". sí, en eso sí como creo la mayoría utilizamos un grupo de WhatsApp, conversamos, llamadas Claro, telefónicas, abrimos Zoom también privado, no todo lo mostramos tampoco, y conversamos por Zoom, nos pasamos archivos, ya, claro. eso ya es como la chamba clásica, ¿no? Interna de... ¿Y tienen, tienen el Zoom pago o tienen ahí cada 40 minutos tienen que hacer el corte, el cambio de cancha? No, tenemos justo el Zoom profesional para 500 personas. Vamos. Si Wow, necesitan Zoom, tan avisen para hacer actividades grandes. bien, para hacer la mega fiesta. He visto que hay gente que está alquilando Zoom allá, como cuentas profesionales, Zoom, 8 soles la hora, sí.
Sí, sí, en realidad hay gente que alquila, pero no todos solamente lo alquilan, sino algunos ya brindan administración de salas. Eso, exactamente, ¿no? Que es como es la nueva tendencia. Nosotros también hemos alquilado un Zoom o sea, tenemos la licencia de hasta 100 personas, porque es nuestro primer evento, ¿no? No sé, ¿ustedes han tenido la oportunidad de albergar más de 100 personas, usar las 500 o 300? Con Vagos sin Sueño no, pero sí en otros eventos ya privados. Ah, justo los corporativos que tú dices que son los que te ha permitido llegar a través de Vagos sin Sueño. ¿Y Sí. cómo ven el panorama de acá, lo que se viene, ¿no? Cerrando el año, ya entramos al último trimestre, ¿cómo ven el 2021? Digamos que hay desconfianza, se viene año político, ¿no? Porque son elecciones. Entonces ya de por sí ese cambio digamos que hasta, no sé, hasta que no se sepa quién va a ser el nuevo presidente, va a haber cierta incertidumbre. Y sumándole la pandemia, hasta, ¿cómo la ven ustedes? Yo espero que el Ah, Perú, nada, no llegue a esos problemas, pero me parece que la tendencia histórica es siempre repetir las cosas. Entonces, yo he visto que ya en el país las cosas siempre se repiten mucho. Me parece, si uno hace un análisis rápido, sin mucho esfuerzo, es que es muy probable que el siguiente año sea mucho más difícil que este, ¿no? No le veo un futuro tan promisorio, o sea, le veo un futuro promisorio sí por el lado de que pueda disminuir el contagio y todo, pero realmente en los foros, ¿no? que estaba revisando, se habla mucho de que esto va a durar para el Perú como un daño ya económico, ¿no? Por lo menos 10 años, ¿no? Y a veces la gente no es muy positiva en esto, pero realmente el golpe económico del país ha sido fuerte, ¿no? O sea, recuperarse va a ser el problema, ¿no? Y siempre hemos adolecido de ser un país pues que piense a futuro y proyecte ideas o soluciones pues por si acaso, ¿no? Siempre estamos como en la marcha, ¿no? Entonces, al haber estado en la marcha, pues somos proclives a que un daño como este, que otros países se pueden recuperar más rápido en 2 años, en un año, pues países como el nuestro van a tomar mucho más tiempo. yo personalmente creo que concuerdo un poco con Alan en cuanto a lo de sanidad, de lo político, pero o sea, algo optimista que podría decir, por ejemplo, o sea, en cuanto a una proyección, yo creo que para el próximo año ya se va a empezar a ver la pugna entre el Internet peruano y los medios tradicionales, porque o sea, las cosas importantes, las noticias importantes y todo el avance tecnológico importante, en vez de salir de la televisión, para el próximo año ya va a empezar a salir solamente del Internet. Y ahí los podcasts van a estar liderando, creo. Entonces, esa es la proyección que creo que podría ser para el 2021. Y ya, pues. Bien, interesante reflexión, me parece que sí, digamos que es lo que justo le decía al comienzo, ¿no? La tendencia del hombre. Digamos que hay un desprestigio de los medios tradicionales y claro, los medios alternativos, los Uy, no. ¿Qué pasó? ¿Se colgó? que van a marcar, ¿no? Paredes y Fuentes. Agarrar eso eh, ya. eh, Ya, ¿viste? ahí está, regresamos. Se fue. El podcast de Marcos y Fuentes, que de hecho ha sido muy visto ahora, él lo está autofinanciando ahora con Patreon, ¿no? Por ejemplo. Claro, Entonces, ya de una u otra manera, al ser autosostenible, igual se necesita autogestión igual, ¿no? No es que justamente para financiar eso, entonces por ahí en algún momento él lo está manteniendo independiente porque lo está logrando. Ojalá pues que no se venda algún medio algún día, quizás. Por ahí llega una corporación y te dice, "Oye, brother, te ficho porque así pasa, así como ficharon a un podcaster por 100 millones de Spotify, si viene alguien y le pone el dinero en la mesa, hay que pensarlo al menos, ¿no? claro. Mm. Pero uno puede vender su servicio, pero más no vender sus ideas, ¿no? O sea, quizá él podría ser como un noticiero, ¿no? Tener un espacio distinto, pero mantener su podcast independiente, ¿no? Y alimentarlo con ello. Eh, Claro. claro, porque al final es como que el zapatero también puede tener un equipo de fútbol, como puede tener un podcast, ¿no? O sea, uno tiene un oficio y tiene
una técnica, habilidad que quiere practicarla, ¿no? Sí, pues, mano, es verdad, es verdad. Sí, bueno, sí, lo veo más así. Ah, Pati, ¿estás ahí, manito? Y justo estaba coordinando con el siguiente invitado, Ah, ya. pero claro, justo el tema político, pues es el tema picante, ¿no? Yo lo No, tocaba porque, bueno, Adrián es súper político, pero no es embargo sueño ha tocado temas políticos. No se manito, creo que escucha estás ahí. muy bien. Estás que te Estabas hablando lagueas, sobre el tema mano. político. Regresa, Pati, regresa, mano. Please don't go. Está Oh, que acá se se va, laguea, manito. ¿no? ¿Me Sí, se escuchan laguea ahora? un poco, ahí estás, ahí Sí, estás. sí, ahora sí. Ya estaba. Nada, les decía que claro, el tema político es picante, pero yo lo saqué ahí porque Adrián es bastante político, Ah, pero, bueno. pero igual ustedes dentro de Vagos Sin Sueño no han tocado muchos temas políticos, ¿no? O sí lo han hecho en su momento. Sí, los invitados tocan más los temas políticos que nosotros. Nosotros solamente preguntamos. Hacemos preguntas y dejamos que el invitado se desarrolle. Sí, sí, hemos tocado temas políticos, a veces se han ido un poco de las manos, pero como no se edita, o sea, se sube todo el audio completo, lo- no lo vemos como un tema político, sino que solamente es una conversación, ¿no? Muy libre. Sí, pues, manito. Sí, porque a veces no hay temas políticos, también podemos hablar hasta cosas sin Sí, mucho obvio, aparte, sentido. dado claro, aparte dado el contexto, ¿no? Digamos que eh, la coyuntura, hablar de política es el pan de cada día, ¿no? Porque claro, estamos encerrados, ¿qué más nos toca, ¿no?